está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismos y en la búsqueda de la libertad interior que intriga la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Gracias, buenas noches. Un gusto de poder compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia en nuestro taller de meditación. La verdad, una experiencia bien rica y espero que disfruten y que compartan con nosotros esta como apertura de todo un mundo de posibilidades que nos ha dado la meditación. Entonces, titulamos a esta presentación ¿Qué hacer con nuestros pensamientos? La verdad que dentro de la experiencia del taller de meditación nos hemos enfocado mucho en la idea de la corriente de pensamientos como algo central. Y bueno, a lo largo de la charla espero poder dar una idea de por qué le hemos dado este enfoque central a los pensamientos y cómo se ha desenvuelto en nosotros este trabajo interno con nuestros pensamientos. Para ponernos en perspectiva, quiero hacer la pregunta de cuándo empezamos a pensar. Nosotros no tenemos un recuerdo claro de cómo fue nuestra vida antes de que empezáramos a pensar. Sí tenemos la visión clara de lo que es un niño pequeño. Un niño pequeño eh, comienza a recibir sus impresiones cuando está en el vientre de la madre. La mamá le habla, escucha a las personas que están alrededor de la madre. Finalmente llega el momento en que sale fuera del vientre materno y empieza a ser objeto de un montón, un sinfín de impresiones que le llegan de su entorno. Este mundo de impresiones, de sensaciones, de contacto físico, eh, de apertura de los sentidos al mundo externo, al mundo que lo rodea, va asentando la base sobre la cual de a poco se va a ir desarrollando el pensamiento lógico. Sería súper interesante si alguno recuerda, yo sé que hay algunas personas que recuerdan desde muy temprano, incluso desde el vientre materno, tienen recuerdos conscientes, es poco común, pero existe el caso. Ahora, el tema es que una de las primeras cosas relacionadas con el pensamiento es el aprendizaje del nombre. Y esto viene también del medio en nacimos. Nuestra familia nos enseña cuál es nuestro nombre. Entonces, de a poco, a través de la repetición, llegamos a entender de que nosotros tenemos o respondemos a un nombre. Ese es como un punto súper importante de inflexión en el cual empezamos a adquirir una personalidad, un yo, y podemos decir que es un yo externo, porque es un yo que está formado a través de las impresiones y de la información que recibimos del entorno. Esta idea del yo vamos a cambiar, vamos a identificar que ese nombre por el cual respondemos en realidad puede simplificarse y decir yo. Aprendí que me llamo Alejandro, ahora puedo decir yo soy Alejandro. De hecho, yo es probablemente una de las palabras más usadas en cualquier lengua sobre el planeta Tierra. En todos los idiomas existe este término y es usado
constantemente. Entonces, lo interesante de observar este fenómeno de la aparición del aprendizaje del nombre y la aparición del yo, es que empezamos a agregar contenido a este contenedor que es el nombre propio, el yo mismo. Y esto también va a ser fundamentalmente producto de las experiencias que vamos viviendo y de la interacción con el entorno. Si los papás nos dan una estimulación positiva y nos dicen que somos inteligentes, que somos buenos, que somos capaces, probablemente vamos a agregar todos esos adjetivos a nuestra idea del yo. Y eso nos va a ayudar a desenvolvernos y a crecer dentro del entorno. Si no tenemos la suerte de tener una familia contenedora que nos apoya, que nos guía, probablemente vamos a tener impresiones de otro tipo, vamos a tener que luchar por sobrevivir, vamos a tener que salir adelante por otros medios. Si por el contrario nacimos en un entorno hostil, en el que nos dicen que somos incapaces, que somos tontos, que somos de una manera u otra que tiene una connotación negativa, eso también se va a ir metiendo dentro de este concepto que he creado, que es la idea del yo. Hasta antes de la formación de la idea del yo, si observamos a un niño pequeño que todavía no tiene el lenguaje, vamos a ver que en ellos se puede apreciar algo que es extremadamente puro y que nos gustaría relacionarlo con la idea de la conciencia. Son pura conciencia, es una presencia que está totalmente abierta, sin explicaciones de qué es el mundo, de qué es lo que lo rodea, sino totalmente abierta, captando y asimilando del mundo. Por otra parte, en la medida en que vamos desarrollando este yo, esta personalidad externa, que es un vehículo que nos va a ayudar a desenvolvernos, a caminar por el mundo, a crecer, a ocupar un lugar en la sociedad en la que hemos nacido. Entonces el yo, no quiero dar la impresión de una connotación negativa del yo, aunque es fácil mirar en ese sentido. Es una vestidura que nos cubre, que cubre al yo más profundo, al ser que está antes de la agregación de todo este contenido externo, que es el yo social. Ahora, esta vestidura va a ser tan fugaz como el periodo de nuestra vida y puede que sea aún más fugaz. O sea, puede ser que a lo largo de nuestra vida, por distintas experiencias, en un momento muera una idea del yo y nazca otra completamente diferente. Ejemplos podrían ser de cambios radicales, es cuando hay un trauma muy importante. Por ejemplo, una vida que ha sido extremadamente difícil, dedicada, no sé, de alcoholismo, por ejemplo, y que de pronto se convierte en una persona así extremadamente religiosa, que sale del alcohol para dedicarse a la práctica de las virtudes. Entonces hay como una muerte de un yo y el nacimiento de otro. Y pueden haber muchos otros ejemplos de, de ese estilo. O sea, esta vestidura externa que es el yo que hemos creado puede ser incluso más fugaz que el periodo de nuestra vida. Aunque en muchos casos esta idea del yo se sigue construyendo y se mantiene como un concepto, como una idea central que va acompañándonos a lo largo de toda la vida. Ahora, ¿por qué hemos partido mencionando esta idea del yo? Porque el yo básicamente está sostenido y alimentado por nuestros pensamientos. No tan solo por los pensamientos, pero en esta charla nos vamos a centrar en la idea de los pensamientos. Nuestra mente está siempre activa, nunca para, está permanentemente generando cadena de pensamientos.
y tiene un lugar muy importante en sostener, alimentar y acrecentar esta idea del yo. La mente, tenemos que tenerlo claro, puede ser extremadamente útil. De hecho, nos es muy útil. Cuando podemos usarla para lo que la mente está prácticamente diseñada, que es analizar, comprender, aprender, comparar. En fin, hay un sinfín de actividades mentales que son totalmente útiles para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, para emprender los desafíos que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Extremadamente útil. Pero cuando no es usada de manera consciente por nosotros, puede ser simplemente un generador de ruido. No hay una aplicación voluntaria a la resolución de determinados desafíos, por así decir. Entonces, la mente divaga, genera cadenas asociativas de pensamiento. Al final de cuentas, es un generador de ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros pensamientos? Podemos elegir lo que queremos pensar, podemos ordenar nuestros pensamientos de alguna manera o educar, o reprimirlos si van en un sentido que no es bueno para nosotros. Más que todo esto, lo que hemos aprendido en el taller de meditación es que, uno, podemos usar nuestros pensamientos, como lo explicábamos antes, esa idea de usar la mente de una manera positiva, aplicada a la resolución, al estudio, a la comprensión, a la comunicación. Entonces, ese sería un aspecto, el uso de la mente. Y cuando la mente no está siendo usada positivamente de manera creativa, de manera aplicada, entonces observar los pensamientos. Y este es el centro un poco de la experiencia del taller de meditación. ¿Qué pasa? Que la mente cuando no se usa, y nosotros necesitamos estar usando la mente todo el tiempo. Si las tareas que necesitamos realizar, para las cuales un esfuerzo concentrado, dedicado de la mente, son realmente limitadas. O sea, no son cosas que nos tengan ocupados todo el día. Al contrario, siempre va a ser un esfuerzo dedicado, sostenido, por un periodo de tiempo, y luego vamos a tener la mayor parte del tiempo libre como para estar presentes, como para observarnos. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la observación? ¿Por qué decimos que observar la corriente de pensamiento es de importancia crítica? El gran problema es que con el tiempo se ha establecido una identificación tal con la idea que tenemos del yo, que hemos perdido todo contacto con ese ser más profundo. Y solo existe esta idea de que somos mm, el yo personalidad que se ha generado, que se ha acumulado alrededor de nuestro nombre. Y lo que sostiene esa idea es justamente la corriente de pensamiento que se encadena instante tras instante sin cesar en nuestra mente. El trabajo interior en este sentido es poder ser consciente a través de la observación de la corriente de pensamiento de que hay una diferencia fundamental entre esa idea del yo, que es un vehículo, que es una herramienta, y el ser,
la conciencia. Entonces necesitamos conocernos. Y esta observación de la corriente de pensamientos nos va a permitir conocernos. Una gran parte de la concepción esta del yo que mencionábamos va a sostener condicionamientos que hemos adquirido a lo largo de la vida y que de alguna manera se han transformado en nuestra cárcel. Nos vemos como obligados a actuar de una manera que no es una elección consciente, sino que es el resultado de los condicionamientos que se han agregado a lo largo de la vida, como el ejemplo que poníamos. En la casa me dijeron que yo era una persona que no tenía capacidad, por ejemplo, física, que no era atleta, que era una persona que solo le gustaba leer, que por lo tanto no servía para actividades físicas. Entonces eso, agregado a la idea del yo, me ha transformado en una persona que es pasiva, que está más bien en su casa, que no tiene muchas actividades exteriores. Cuando observamos la corriente de pensamientos por primera vez, tenemos la posibilidad de conocer que allí hay un condicionamiento, que estoy respondiendo a algo que se agregó y que no es parte de la esencia de mí como persona, como ser humano. Ahora, la observación de la corriente de pensamientos no es una tarea fácil, porque en muchos casos vamos a ver aspectos de nosotros que no son gratos de reconocer. Ahora, eh, es súper interesante justamente este tema de la observación de la corriente de pensamientos, de las cadenas asociativas, porque en ellos vamos a ir descubriendo, especialmente cuando estas cadenas asociativas están relacionadas con eventos que son fuertes en nuestra vida, cuando hay conflicto, por ejemplo. Si hay un conflicto, entonces se van a desatar las cadenas asociativas de manera muy, muy importante y en muchos casos como justificando la forma en que nosotros nos manejamos ante el conflicto. Entonces, estos momentos son especialmente interesantes e importantes como para aplicar esta técnica que hemos aprendido durante la meditación de, desde el silencio, observar la corriente de pensamiento. Llegar a tener una distancia entre estas cadenas asociativas que se desatan ante determinados eventos y nosotros como observadores simples que desde la profundidad de nuestro silencio observamos lo que ocurre a nivel de la mente. Ahí entonces es cuando de pronto empezamos a comprender o a ver la amplitud y la profundidad de estos condicionamientos que hasta ayer decíamos, eso soy yo no puedo actuar de una manera diferente de la que lo hago. Y ahora en cambio el observador ve eso y dice, la verdad que es increíble, pero ¿cómo es que actúo de una manera totalmente condicionada? En este sentido hay un ejemplo que recuerdo y me gusta mencionar, que Eckhart Tolle cuenta en una de sus conferencias. Dice que una señora solía visitarlo y continuamente se quejaba de su marido y decía que le molestaba cómo él comía, cómo él se sentaba, cómo él hablaba, cómo él dormía, en fin, tenía una relación bien negativa con su marido. Todo lo que su marido hacía de alguna manera la molestaba. Y ella llevaba muchos años casada, 20, 30 años casada con el mismo señor. Entonces, Eckhart Tolle, después de escucharla durante un par de meses, referirse a su relación, a la relación con su pareja de esta manera, le dijo, mira, hay dos posibilidades. Una es que dejes a tu marido. Y la otra es que observes tus reacciones hacia él. Observes cómo reaccionas dentro de tu mente, en tu corazón,
hacia él y desde esta observación lo acepte como él es. Se dice que por un momento la señora como que vislumbró la posibilidad de romper esa tendencia negativa hacia su marido, pero que después se arrepintió y le dijo, pero si yo renuncio a eso, ¿con qué me quedo? No, voy a estar como vacía, no voy a tener nada. Entonces, este yo creo que es un ejemplo súper interesante y muy bueno de la relación con el yo, este yo que hemos creado y que es como una vestidura que usamos para movernos por el mundo, pero que sus condicionamientos se han transformado hasta cierto punto en una cárcel para nosotros. Nos han separado del ser profundo, del ser que es integrado, del ser que es participativo, está unido, que no tiene límites puestos por este conjunto de condicionamientos que es propio de este yo más limitado. ¿Qué hacer con otros pensamientos? Entonces, primero, usarlos como una herramienta de trabajo que es la función de la mente, 1 más 1, 2, etc. Luego, observarlo. Y de la observación nace el conocimiento. Este conocer desde el silencio rompe la identificación con la corriente de pensamiento. Al observarlo, ya no puedo decir yo a ese complejo que es la corriente de pensamiento. Tomo distancia y de alguna manera, como experimentaba la señora que se sentía que era como quedar en el vacío, morimos a esta idea de ser nosotros este complejo de pensamientos que han constituido la idea del yo. Dejamos de ser ese yo para ser simplemente. Para ser como es el niño antes de que empieza el proceso del pensamiento lógico. Simplemente ser. Es cierto que ahora tenemos una mente desarrollada que es capaz de comprender, que es capaz de observar, que es capaz de ver, pero vemos, observamos y comprendemos desde una perspectiva completamente diferente. Y es lo que llamamos conciencia, desde el silencio. Ahora, desde este punto en el que a través de la meditación hemos llegado a practicar el estar en silencio y desde el silencio observar la corriente de pensamiento, vemos que vivir identificados a este yo limitado es como estar muerto realmente. Romper la identificación con ese yo lo experimentamos como un nacimiento, como un despertar a la conciencia pura, al estar simplemente, que es realmente una experiencia extraordinaria. En el taller, los integrantes del taller han trabajado mucho con esta idea y cada uno, al ponerla en práctica durante el día, ha tenido experiencias realmente extraordinarias. O sea, por ejemplo, una de las personas que participa en el taller nos contaba que su trabajo es un trabajo muy demandante y con muchos conflictos, enfrentamientos de personalidad. Entonces que al detener, primero observó cuáles eran sus reacciones dentro de este entorno, cuál era su tendencia a formar parte de este complejo de interacciones un poco negativas. Y desde esa visión profunda que un poco surgió de algunas de las meditaciones que hicimos en el taller, entonces permaneció en silencio dentro de su ámbito de trabajo
en un silencio interno, un silencio de no estar en oposición, de aceptar, de integrar. Uno de los conceptos que hablamos mucho en el taller fue de la aceptación radical, que apareció en una de las conferencias anteriores acá en las charlas. Aceptación radical. La rendición, como le llama Tolle, o la presencia simple, como le llamamos dentro de Kafka. El estar simplemente. Y de pronto es como que todos los conflictos se disolvieran en este mar de simple presencia, de estar aquí y ahora y simplemente. Otros ejemplos de algunos miembros del taller que despertaban en la noche de pronto con una sensación de angustia, de malestar, de pesadez por circunstancias específicas que estaban viviendo. Entonces se acordaban de la meditación, entraban en el estado meditativo y de pronto todo ese mundo de conflicto con el que despertaron de pronto en la noche se disolvía en la simplicidad de la presencia que da este estado de silencio de la meditación. Como esto hubo muchos ejemplos más muy, muy interesantes de la práctica de las personas que participaron en el taller. Romper la identificación con el yo es morir por un lado, y morir no es tan fácil. En muchos casos es mucho más fácil alimentar y mantener la identificación con lo conocido que aventurarse en lo desconocido. Yo puse al final algunas referencias, y entre las referencias puse un poema de René Daumal que se llama La Guerra Santa. Si pueden entrar al link y leerlo. En una parte dice, en esta Guerra Santa, que es la guerra del trabajo espiritual, muchas veces vamos a creer que triunfamos y que eso es todo, pero no, nunca es así. Siempre hay que volver sobre el trabajo, volver a empezar, estar siempre como al pie del cañón, por así decirlo. Los viejos enemigos se presentan con cara de amigo. Sí, es un trabajo permanente, continuo. Usamos una técnica para meditar. Esta meditación que hemos estado practicando en los talleres es una versión muy simplificada de la meditación discursiva, en que redujimos el discurso a un mínimo. Una idea generalmente sobre la cual volvemos una y otra vez, con el punto focal de la observación, de ser observadores de esta corriente de pensamientos que no se detiene y que siempre va a estar presente. El otro punto es la postura. El mantener una postura equilibrada, relajada, espalda recta, sentada la postura mística. El otro punto es la respiración. Atención a la respiración. Y el otro punto es el silencio. Desde el silencio, mantener esta atención que observa la corriente de pensamiento. Ahora, entre las referencias también he puesto a Tolle, porque muchas de estas ideas las hemos comentado en el grupo en referencia a las enseñanzas de Tolle. Y él justamente habla de estos 3 puntos de postura, respiración y silencio como los portales hacia la hora. Cuando somos conscientes de la postura de nuestro cuerpo, cuando somos conscientes de la energía que hay en nuestro cuerpo, ese es un modo de aquietar la tendencia de la mente a divagar sin control y traernos a la hora. Lo mismo la atención a la respiración. Es otro de los portales a la hora.
y la práctica del silencio. El observar el silencio, el escuchar el silencio. Incluso cuando estamos en sitios muy ruidosos, nosotros podemos aquietar nuestra mente y poner atención a los ruidos y vamos a ver que hay un ritmo en el que de pronto un auto pasa y pasó y se hace un pequeño silencio. El atender al silencio, el cultivar la observación del silencio. También es un portal a la hora, al estar de manera consciente en este momento. Y lo que ha sido como el centro en nuestra experiencia de los talleres de meditación, el observar la corriente de pensamiento. Y aquí ya no importa si los pensamientos son buenos o malos, si los pensamientos tienen un matiz u otro. Es la simple observación. Es un punto también súper importante el de que nosotros hacemos el ejercicio de meditación como un, un portal hacia el estado meditativo, cosa de que esto se extienda a lo largo del día, por un lado, y por otro lado, que el objetivo es casi un no objetivo. Quiere decir que no esperamos ni hacernos mejores, ni vencer determinadas tendencias o hábitos en nosotros. Simplemente queremos conocer, estar y estar de manera consciente. Entonces, esa idea de aquietar las elaboraciones mentales se refiere a aquietar el discurso que la mente hila cuando no está dedicada a resolver situaciones específicas, cuando no está, no la necesitamos como para trabajar en la resolución de determinados aspectos, en la comprensión de determinados aspectos. Cuando la mente no se usa de manera positiva, entonces nosotros tenemos interés en estar aquí y ahora, en ser conscientes, en permanecer en ese estado de quietud, de integración con el medio que nos rodea. Ahora, lo que hemos logrado durante el ejercicio es súper interesante y súper importante que lo vamos a vivir también durante el día. O sea, esta tendencia que hemos generado dentro del ejercicio a aquietarnos y a observar la corriente de pensamientos, ahora nos acompaña durante el día. Y cuando hay eventos importantes que requieren de una decisión consciente, de un romper el condicionamiento, vamos a ser capaces de hacerlo. Y es realmente hermoso porque uno ve un evento y observa claramente que la tendencia es a actuar de una forma determinada, pero uno observa en esa tendencia el condicionamiento. Entonces dice que, bueno, ¿qué necesidad tengo de tomar esa micro si no voy para allá? Y permanezco en el estado de presencia, permanezco en el silencio, en la quietud, permanezco integrado y unido a las personas o a los eventos que están ocurriendo. Incluso hay una frase que se le atribuye al Caballero Gran Maestro Fundador, que decía que él hacía el ejercicio de meditación cuando no podía meditar. Y encuentro que es algo muy lindo porque se refiere precisamente a la meditación como un estado. Y cuando vemos que no somos capaces de permanecer en el estado de meditación, entonces hacemos el ejercicio. Y el ejercicio nos ayuda a volver al centro, a volver a quitar la mente, a volver a ponernos a observar desde el silencio. Vamos a que cada uno tenga su lápiz y su papel, y si no tiene lápiz y papel, no importa, use su mente como lápiz y papel. La primera parte del ejercicio es que vamos a hacer 1 minuto de silencio a partir de ahora.
En la segunda parte yo voy a hacer una pregunta. Entonces, ustedes escuchen la pregunta y vamos a hacer, una vez que termine de enunciar la pregunta, 1 minuto más de silencio. La pregunta es que se pregunten cada uno a sí mismo, ¿quién soy yo? Y en la parte final de este ejercicio vamos a dar 3 minutos para que cada uno de ustedes escriba su respuesta. Los que tienen lápiz y papel, entonces usan el lápiz y papel para escribir la respuesta. Los que no tienen lápiz y papel, usan su mente para escribir la respuesta. Es un poquito más difícil de esa manera. El lápiz y papel ayuda bastante a concentrarse. Entonces, ya corren los 3 minutos. Formas de entrar en un estado de presencia, en un estado de simplicidad, de parar la mente. Últimamente yo he estado practicando deporte en las mañanas, me uní a un grupo de jóvenes que cada uno de ellos podrían ser o bien mis hijos o mis nietos. Y me he dado cuenta de que después de correr un par de kilómetros con ellos, la mente se para completamente y el estado interno que surge es muy semejante al estado de la meditación que nosotros hacemos en 15 minutos. Requiere un poquito más de fuerza, hay que correr un poco más de 15 minutos para llegar a ese estado. Pero lo mismo, la observación, por ejemplo, de la naturaleza o de una idea, como refiere Ricardo, todos esos son elementos que pueden usarse para detener el movimiento habitual de la mente, y eso, claro, nos está en el momento presente y nos ayuda incluso, porque detenerla nunca va a ser posible totalmente. Pero cuando estoy concentrado, por ejemplo, en una idea, tomo un libro, leo un párrafo y ese párrafo sugiere cosas. Si es un libro de vida espiritual, por ejemplo, probablemente eso va a elevar a determinado nivel vibratorio en mis pensamientos. Y eso me va a ayudar también a observar y a ser consciente cuando los pensamientos habituales tienden a levantarse. Yo creo que es como muy complementario. Esa es súper interesante porque todos tenemos pensamientos negativos que afloran. Y como la idea generalizada es que son malos, porque son negativos. Entonces, claro, es una cosa indeseable y que ojalá no la tuviéramos. Pero la verdad es que no son ni buenos ni malos, son simplemente pensamientos que surgen. Lo que nosotros, digamos, estamos trabajando en esta línea de meditación es simplemente observar, ser consciente. En la medida en que uno observa los pensamientos, no importa el tono, ni la calidad, ni el modo que tengan, toma la distancia y se ubican dentro del contexto en que tienen que ubicarse. Y al contrario, puede que los pensamientos negativos sean una súper buena oportunidad como para practicar precisamente esta técnica de meditación, en la que con tranquilidad observamos y aceptamos profundamente esos pensamientos tal cual ellos son. No significa que nos vamos a abandonar en los brazos de ellos, como mencionábamos. Si vamos al paradero de micro y pasa una micro que lleva a un lugar donde no queremos ir, simplemente no nos subimos. Del mismo modo, cuando observamos pensamientos que llevan o conducen o estimulan a cosas que no nos interesan, entonces simplemente los dejamos pasar.
los conocemos, sabemos que están allí, los abrazamos, los aceptamos con esa aceptación radical o con esa rendición de que hablábamos antes. Es súper interesante y súper importante, y creo dentro de lo que estamos haciendo, esa idea de que no estamos meditando para ser mejores, sino para conocernos. Yo me imagino que una tormenta de pensamiento siempre va a ser como la respuesta a algún evento que nos impacta, que es muy, muy relevante dentro de la experiencia que estamos realizando. Yo recuerdo en mis primeros años en CAF, yo ingresé a CAF en Argentina, y fue la época en que hubo un golpe de Estado. Y poco antes del golpe de Estado había una situación bastante conflictiva, y el orador de mi grupo era ministro, no, asesor del ministro en el gobierno. Entonces estábamos en la reunión de CAF y de pronto entra la policía así y nos hacen con metralleta y nos hacen poner a todos de pie, etcétera. Así toda una situación muy confusa. Y el secretario del grupo explicó que él era un profesor que estaba dando una clase, que estábamos en la casa del asesor del ministro por tal y tal motivo, de manera que la policía se calmó y no se retiraron. Entonces fue muy impactante para mí que en el momento en que ellos se retiraron, inmediatamente el hijo a cargo se puso de pie y dijo meditación. Y todos nos sentamos y hicimos una meditación. Me parece como que se puede asociar con esta idea de cuando hay una tormenta de pensamiento. Lo que decía el Caballero Maestro Fundador, cuando no puedo meditar, cuando no puedo estar en el estado de meditación, entonces me siento y hago el ejercicio de meditación. Hay una enseñanza de Kaf que comienza con esta frase. La ecuación del universo es extremadamente simple. Yo y tú y yo. Fácil de entender, pero difícil de ser. En una situación de bullying, yo trataría de recordar esa frase, porque me hace mucho sentido. Cuando alguien me hace bullying, y no voy a decir que sea nada fácil, ¿no? Ni que sea algo que yo practico de manera habitual, de ninguna manera. Pero esa idea de que yo soy tú y tú eres yo, de que el límite del ser en el estado de presencia está más allá de la personalidad corriente. Bueno, yo creo que la síntesis es que tenemos una herramienta que es extremadamente valiosa y extremadamente rica, que nos abre realmente la puerta, que es la práctica de la meditación, y que nos abre la puerta a una vida que es totalmente diferente de la vida condicionada. Eh, Vivir identificado con una estructura a la cual hemos llamado yo es una limitación terrible, es como vivir en una cárcel. Y ser capaz de reconocer esa limitación que nos condiciona a actuar de maneras determinadas que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos, es, digamos, la posibilidad de ver eso, de saltar fuera, de estar simplemente ser un ser humano entre los seres humanos y vivir la plenitud de lo que es la vocación espiritual. Encuentro que es una gracia extraordinaria. Y yo creo que esa fue un poco la intención
compartir con ustedes las experiencias que hemos hecho con este grupo de nuestro taller de meditación. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.